¿Sí o no? Bueno, dice así. Kriyat Shema shel Arbit ושל שחרית מורים על שתי מיני הקריאה בשם השם המוטלת על ישראל. El pueblo de Israel dice el Shema Israel 2 veces, en la noche y en el día. Ahora Rav Kook nos explica que esto de la noche y el día no se refiere solamente a la noche y el día, salió el sol o no hay sol, sino que se refiere a 2 lecturas, 2 llamados. Kriyat Shema, la lectura del Shema, el llamado, el grito Shema Israel se puede manifestar en 2 momentos. No solamente día y noche, como leímos día y noche, sino que la noche representa algo y el día representa algo. Y si hay lectura del Shema Israel en el día y en la noche, eso significa que ¿qué? Que son 2 tipos de lecturas distintas. No es lo mismo el Shema Israel que vos decís en la noche que el Shema Israel que vos decís en el día. Tienen una diferencia. Decís lo mismo, pero tienen una diferencia. אנו צריכים לקבל עול מלכות שמיים על עצמנו ולפעול גם כן בקריאת שם השם אחד שלנו, שסוף סוף יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו וכל משלה. Nosotros tenemos una obligación doble respecto a Dios. Por un lado, tenemos que recibir sobre nosotros el yugo divino. ¿Qué significa recibir sobre nosotros el yugo divino? Nosotros creemos en Hashem y no hay absolutamente nada más. Ese es uno de los motivos por los cuales cuando decimos el Shema Israel nos tapamos los ojos. La mayoría de las personas piensan que es para concentrarnos mejor. Está bien, es correcto. Pero otra explicación que es para que entiendas que no hay lo que ver más allá. No pienses que hay algo que pueda pasar o que pueda llegar a vos que no es porque Hashem quiere o porque Hashem no quiere. Tu salud no viene del médico. Tu médico es un medio nada más. Hashem la manda o no la manda. Tu parnasá no viene de tu jefe o de tu jefa, sino que viene de Hashem. Es un medio nada más. El taparte los ojos es entender que no hay nada más allá de. ¿Está bien? ¿Está bien la idea? Entonces, en nuestra lectura del Shema nosotros tenemos que entender que nosotros queremos, ¿qué cosa? Recibir sobre nosotros el yugo de Dios, el yugo divino, y junto con eso, que el mundo todo entienda que hay un solo Dios y que no hay nada más que eso. El mundo entero tiene que entender. Nosotros queremos que Bayom Ha'u y Hashem Echad Ushmo Echad. En aquel día Dios va a ser uno y su nombre va a ser uno. ¿Que Dios no es uno? Su nombre no es uno. ¿Qué significa su nombre va a ser uno, Dios va a ser uno? Que todo el mundo lo va a reconocer. Que todo el mundo lo va a reconocer. Cuando vos lees el Shema Israel, vos tenés un momento en el cual el Shema Israel lo lees para vos solamente. Y tenés un momento en el cual vos vas a leer el Shema Israel para el mundo entero. Para que todos entiendan que Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ahora, ¿qué es el día y qué es la noche? Vine Galut, Adome Le'erev, Ikar Peulateinu Irak, Benogea Le'atzmeinu. כדי לעמוד לפני הגלים העוברים עלינו בעוז שם השם. La noche, ¿sabes lo que es? La noche es la galut. La noche es la diáspora. La noche es el tiempo en el cual el pueblo judío se encuentra fuera de la tierra de Israel, perseguido, humillado, pisado, asesinado, etcétera, etcétera, etcétera. El momento de diáspora es un momento en el cual Dios está oculto. En el momento de diáspora, que es como la noche, vos tenés que decir el Shema Israel. ¿Pero para quién? Únicamente para vos. Porque no hay quien te escuche. ¿Quién quiere escuchar un pueblo perseguido, oprimido, asesinado? ¿Quién nos quiere escuchar? Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Vos tenés que decir el Shema Israel. ¿Para quién? Únicamente para vos. Porque ahora tu mensaje
no va a llegar a ningún lado. Porque no hay nadie que lo quiera escuchar. Como dice el Kuzari en el principio. Al principio no pensé en preguntarle a los judíos. ¿Por qué? Porque son oprimidos, perseguidos, asesinados. Una minoría. ¿Por qué les voy a preguntar? Y ahí pasa lo que pasa y decidí preguntar al rey judío, al rabino. En el momento que estamos perseguidos, no tenemos un mensaje para darle absolutamente a nadie. כי לעצמנו דע לנו אמונה בקבלת אמת מאבותינו, שראו עין בעין אור השם בכבודו. A nosotros nos alcanza con la fe, con la emuná. El pueblo de Israel es un pueblo de fe. Si se fijan ustedes, en el Shema Israel a la noche, después que termino de decir el Shema Israel, Hashem Elokejem Emet, ¿qué decimos? Ve'emuná kol zot. Fe, todo esto es fe. En el día, ¿qué decimos? Ve'yatziv ve'nachon ve'kayam ve'ne'eman ve'ahuv ve'chavim ve'nechmad 15 atributos. Me parece que son 15. O sea, en la noche una sola palabra. Emuná. Leagid baboker hasdeja ve emunateja baleilot. En la noche solamente emuná. En el momento de la diáspora, lo único que tenemos es fe. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es un pueblo de fe y es lo único que necesitamos. Ahora, cuando venga la Geulá, Omnam beta Geulá, y por eso antes dije, antes del día que hay, noche. Antes del día está la noche. Qué inteligente. Antes de la Geulá, ¿qué está? La Galut. Y no solamente está la Galut, está lo peor de la Galut, está lo más oscuro de la Galut. ¿Cómo dice el Gaón de Vilna? ¿Cuál es el momento más oscuro de la noche? Antes del amanecer. El segundo antes del amanecer es el momento más oscuro del día. ¿Que no es que empieza a aclarar del día en general? No es que empieza a aclarar y se hizo la luz. No. Cuando se llega a lo más oscuro que hay, ahí empieza la luz. Y fíjense lo que estamos viendo nosotros hoy en día. Shoah, el holocausto en Europa. Lo peor de toda la historia del pueblo de Israel. Y después, volvemos a casa. No es casualidad. No es casualidad. No es una explicación, pero no es casualidad. Entonces, en el momento de la Geulá, cuando el pueblo de Israel suba, llegue el Mashiach, entonces va a llegar el momento de el Shema Israel. ¿Para quién? Para el mundo entero. Ahora ya no vamos a decir el Shema Israel solamente para nosotros, sino que el Shema Israel, ¿para quién lo vamos a decir? Para todo el mundo. Lo vamos a decir para todo el mundo. Va a ser un llamado para que todo el mundo crea en el Kadosh Baruj Hu. Van a venir de rodillas, nos van a pedir enséñanos Torah. Ahí vamos a empezar a cobrar los shiurim en Mahon Orá. No vamos a dejar que los bajen gratis en internet. No se preocupen, no. Y entonces, en el momento de la Geulá, va a llegar a Abar Rabá, como decimos después de Shema Israel, el gran amor, que todos los pueblos digan que la luz de Israel sea una luz eterna. Y entonces van a ser revelados los motivos de la Torá, la parte más oculta. La Torá va a dejar de estar escondida, chiquita, va a revelarse. Porque para acercar a los que están lejos, hay que explicar las cosas en forma clara. Y hay que traducirlas a el lenguaje exterior que los pueblos pueden entender. Miren qué interesante. En la noche, Emet ve Emuná. Emuná. Solamente fe. Es el pueblo de Israel sin explicaciones. Porque la fe ocupa toda la creación. Cuando tenés que venir a explicar a los pueblos o a aquellos judíos que están alejados, ¿cómo tenés que explicar? No alcanza con la fe. Necesitas explicar cómo en una forma profunda. Necesitas explicar el motivo de las cosas. Necesitas llegar a la raíz. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día
vemos que cada vez más y más secretos de la Torá, explicaciones se empiezan a revelar. Porque la gente necesita eso. La gente necesita la parte más profunda de la Torá. El Maral de Praga y el Rav Kook toman los dos conceptos cabalísticos y los transforman en conceptos que vos podés entender. Pero sí es complicado de entender el Rav Kook y el Maral. Sí, yo sé. Pero es mucho más fácil de entender que los conceptos cabalísticos que ellos traen. Entonces, vamos a ver que el Shema Israel, las brajot que vienen después, tiene una traducción al arameo. Porque la traducción al arameo, ¿qué significa? Que los pueblos puedan entender lo que se está diciendo. O sea, no solamente la fe, sino esa fe como se manifiesta a través de que la podés explicar. El pueblo de Israel le alcanza solamente con la fe. Los pueblos no les alcanza solamente con la fe. Israel, en Kohanei Hashem Baolam, mitzad iskam beinyanehem apnimim beinam leben atzmam, bedavar en lahem azim zarim, domim la kohanim. Ahora, antes preguntaban en la clase anterior, ¿por qué justamente el Shema Israel lo relacionamos con los kohanim? Porque así como existe el Cohen dentro del pueblo de Israel, que está apartado, que está separado, también existe el pueblo de Israel entre los pueblos. Que el pueblo de Israel está apartado y está separado. Así como existe el Cohen dentro del pueblo de Israel, existe Israel entre los pueblos. El pueblo de Israel es un pueblo de Kohanim. Batem tiuli mamblechet Kohanim begoy kadosh. Ustedes van a ser una nación de sacerdotes. El pueblo de Israel es una nación de Kohanim. Y ahora, lo be'et yore Torah, o afilu be'et ikarbu korbanot, sheaz yesh lahem yachas im zarim, shemal kol paim osim aburam, shluchei didan o shluchei derachmana, אבל שלוחים הם, אמנם בעת כניסתם לכל בתרומה, הם נכנסים לעולם הכהני כולו, ואסור להשתתף עם הזר כלל, כי אין לזר חלק באכילה זו כלל, בטעון הבדלה ממנו. ¿Qué pasa con el Cohen? El Cohen hay cosas que comparte con el resto del pueblo de Israel, pero en el momento de que come la trumá, él está solo. Cohen con Cohen. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Nosotros hay tiempos en los cuales compartimos con los pueblos. Es nuestra función. Pero hay tiempos en los cuales estamos en un mundo Kohaní, estamos en un mundo Israel solos. En el momento de la diáspora, en el momento de la oscuridad, el pueblo de Israel, ¿cómo está? Solo, entre nosotros. Porque tenemos que cuidarnos mucho. Nos podemos asimilar, nos pueden matar, no podemos salir hacia afuera. Ahora, en el tiempo de la redención, entonces en ese tiempo en el cual se sepa el valor del pueblo de Israel como Kohanim del mundo, entonces va a ser un tiempo en el cual vamos a poder acercarnos a los pueblos. ¿Para qué? Para poder hacer los sacrificios para ellos. Kenzman kriyat shema shel arvit haklalit goremet leot Israel am levadad kede leagen al kinyanav hakedoshim chay olam shesam Hashem yitbarach betocho al ken yesh musag shel yachas ben kriyat shema shel arvit leshesh hakohanim nechasim lechol betrumatam. Por lo tanto, hay una relación entre el momento del Shema Israel y los Kohanim, entre el Shema Israel y los Kohanim, para decirnos que nosotros como pueblo somos un pueblo de Kohanim y que en ese pueblo de Kohanim hay momentos para cada cosa. Hay momentos de cerrarnos entre nosotros para poder cuidar nuestra identidad, lo que nosotros somos, y va a haber un tiempo en el cual nos vamos a poder abrir más a los pueblos del mundo para que ellos puedan traer los sacrificios y poder hacerlos acá para el mundo todo en Jerusalén. Que ese va a ser nuestro Shema Israel que decimos en voz alta para que todo el mundo sepa que Hashem hu Elokim Einod, que Dios es uno, Dios es Dios y no hay otro y no hay nada más. El mundo en su redención va a llegar a este entendimiento. Nosotros ahora estamos en un momento de pasar de un Shema Israel al otro.
Por un lado, salimos después de 2000 años de la diáspora, volvimos a casa. Por otro lado, la redención completa todavía no llegó. Estamos en un proceso en el cual no solamente decimos el Shema de Israel, lo empezamos a decir hacia afuera también, pero todavía no es en forma completa. Besat Hashem, dentro de muy poquito va a llegar ese tiempo en el cual nuestro grito del Shema de Israel va a ser escuchado por el mundo todo. Y todos van a entender. Hashem es Hashem.